Personal de la salud, ¿cuál fue su experiencia paranormal más inquietante? Me desempeño como médico residente de radiología y, entre las distintas instalaciones por las que roto durante mi formación profesional, se encuentra un antiguo centro hospitalario católico. Nuestra sala de descanso de guardia se encuentra ubicada en el 6º piso, justamente en un área que funcionó como la antigua ala de psiquiatría hasta la década de los 80, época en la que trasladaron la atención psiquiátrica hacia otra sede. Mucho antes de esa reestructuración, esa misma planta era el piso superior de una pequeña clínica independiente construida a finales de los años 50. La habitación asignada para nosotros los residentes de radiología es el primer cuarto a la izquierda al salir de los ascensores. Las salas contiguas sirven como espacios de reserva para el equipo de cirugía, aunque en la práctica jamás he visto o escuchado a nadie más en esa zona. El resto del ala se encuentra en un estado de abandono total, completamente a oscuras y sin actividad médica alguna. Hace un par de años, durante una de mis primeras guardias nocturnas en esa sede, rondaba cerca de las 2:30 de la madrugada de un domingo. Las solicitudes de tomografías e imágenes desde el área de urgencias finalmente comenzaban a disminuir, por lo que me acomodé a leer en mi dispositivo digital. De forma repentina, escuché un pitido intermitente que provenía del pasillo exterior. El sonido era exactamente igual al de una alarma de llamado de auxilio de un paciente. Salí de la habitación para investigar y, efectivamente, al fondo del pasillo se alcanzaba a ver una luz roja parpadeando sobre el marco de una puerta, ubicada justo enfrente de la antigua estación de enfermería. Caminé despacio hacia esa dirección. Al ponerme a la entrada del cuarto, pregunté en voz alta, ¿hay alguien ahí? No recibí respuesta alguna de la penumbra. Apoyé un pie dentro del marco y me asomé con cautela. La habitación contaba con un baño privado cuyo acceso quedaba a la derecha de la entrada. Alcancé a ver mi propio reflejo en el espejo de lavamanos. Al mirar con mayor atención hacia el interior de la sala, noté que la habitación estaba totalmente desocupada, no había cama, ni sillas, ni ningún dispositivo físico de llamado instalado. Sin embargo, el indicador luminoso colocado en la pared, justo en el lugar donde solía estar la cabecera de la cama, parpadeaba de forma constante en color rojo. En ese preciso instante, el mecanismo del inodoro dentro del baño privado se activó, dejando caer el agua de forma limpia y ruidosa. Nuevamente, no había una sola alma en ese lugar. Giré sobre mis talones de inmediato, corrí hacia la sala de descanso, empaqué todas mis pertenencias en la mochila y abandoné el piso a toda prisa. Desde esa madrugada, durante las 30 guardias restantes que me correspondió cumplir en esa sede, me negué rotundamente a subir de nuevo a ese piso, permaneciendo en el departamento de radiología ubicado en la planta baja. Mi tía solía trabajar como enfermera en una unidad de cuidados paliativos dentro de un hospital. Ella siempre nos contaba esta historia sobre una serie de sucesos extraños que le tocó presenciar durante las guardias nocturnas. Ella cumplía el turno de la noche junto a otras 2 compañeras en el ala izquierda del pabellón. Esa sección estaba dividida en 2 salas principales, cada una acondicionada con 8 camas de hospitalización. Esa noche en particular contaban con 8 pacientes asignados a la sala 1. Durante semanas, el equipo de enfermería había atendido a un caballero de edad avanzada en ese sector. Aquel hombre casi no recibía visitas, ya que su esposa había fallecido años atrás y había perdido el contacto con su hija. Por esta razón, el personal solía hacerle compañía con frecuencia para que no se sintiera solo. El anciano siempre les pedía que le dejaran encendida la lámpara de la mesa de noche para leer cuando le costaba conciliar el sueño, o que mantuvieran la televisión prendida con el volumen muy bajo. Decía que le reconfortaba escuchar voces de fondo en la penumbra, pues eso le transmitía la tranquilidad de saber que había alguien cerca. Por estos motivos, las enfermeras acostumbraban trasladarlo a la sala 2 alrededor de las 9 de la noche cuando esa área estaba desocupada. De ese modo, ni la luz de la lámpara ni el murmullo del televisor molestaban el descanso de los demás pacientes. Aquel movimiento se convirtió en una pequeña rutina habitual cada vez que la segunda habitación permanecía vacía.
Una noche cualquiera, mi tía y sus dos compañeras iniciaron su turno laboral como de costumbre. Al revisar los reportes del día, se enteraron con tristeza de que el caballero había fallecido durante la tarde. La sala 2 se encontraba totalmente desocupada esa noche, mientras que los otros 7 pacientes descansaban en la sala 1. Rondaban las 11 de la noche. Todos los pacientes dormían plácidamente y las únicas luces encendidas eran las que iluminaban la estación de enfermería donde se encontraban sentadas, junto al brillo de los monitores y las lámparas del fondo del pasillo. Se encontraban tomando un descanso para beber un café y conversar tranquilamente, cuando una de ellas dejó de hablar de golpe y levantó la mano pidiendo silencio. Al prestar atención al entorno, escucharon el murmullo tenue de una conversación cercana. Al principio asumieron que se trataba de alguien del ala vecina caminando por el corredor, pero el sonido persistió durante varios minutos sin desplazarse. Mi tía se asomó por la esquina del pasillo para comprobar si había alguna persona en el área, pero el corredor estaba completamente vacío. Al girar sobre sus talones para regresar al escritorio, notó un resplandor parpadeante que salía del interior de la sala 2. Llamó de inmediato a sus compañeras y las 3 caminaron juntas hacia la habitación. Al cruzar la puerta se encontraron con que la lámpara de la cabecera estaba encendida y el televisor transmitía señal en el módulo exacto donde solía dormir el anciano. Mi tía contaba que sintieron un escalofrío inmediato recorriéndoles la piel, pero al mismo tiempo la escena les transmitió una sensación profunda de calidez y emoción. Apagaron los aparatos con calma y regresaron a la estación de trabajo. Aquel suceso se repitió exactamente en 7 ocasiones distintas a lo largo de las semanas siguientes, incluso en turnos donde atendían otras enfermeras. Siempre se encendía la misma lámpara, el mismo televisor y ocurriendo cerca de las 11 de la noche. Para mi tía aquella manifestación resultaba sumamente reconfortante. Ella estaba convencida de que el hombre disfrutaba la compañía del personal y apreciaba el esfuerzo que hacían por trasladarlo cada noche, por lo que regresaba a acompañarlas en su pequeño ritual. Tiempo después el pabellón comenzó a recibir un mayor flujo de personas y la sala 2 empezó a utilizarse con más frecuencia, quedando raras veces desocupada. En una oportunidad, un paciente comentó que una luz encendida lo había despertado cerca de la medianoche, aunque no lograba recordar detalles precisos porque se volvió a dormir de inmediato. La historia se convirtió en una especie de leyenda local que el personal le transmite a los nuevos empleados que ingresan a trabajar allí. Hasta el día de hoy, todos en esa unidad conocen la historia del anciano al que le gusta ver televisión por las noches. Se les indica que, si la habitación llega a estar vacía, se aseguren de mantener el volumen bajo y lo dejen disfrutar de su espacio como solía hacerlo. Me encontraba en mi turno de trabajo justo después de que terminara el ajetreo del servicio de la cena. Yo conocía perfectamente la historia sobre la silueta del hombre alto con sombrero negro que rondaba el lugar, pero hasta ese momento jamás lo había visto con mis propios ojos. En ese instante le estaba reportando a una de las enfermeras de turno mis recomendaciones sobre la dieta y las precauciones de deglución que debíamos aplicar con un paciente. Se trataba de una persona que ya se encontraba en sus últimos días de vida. Estábamos conversando sobre el hecho de que el paciente difícilmente sobreviviría más de 2 o 3 días. Él mismo me había estado hablando minutos antes, con un murmullo constante, sobre unos niños pequeños parados al borde de su cama y sobre un hombre muy alto. Yo estaba parado de frente a la enfermera, dándole la espalda al pasillo del que acababa de salir, mientras ella miraba por encima de mi hombro hacia ese corredor. De repente, sentí un toque ligero en mi hombro y alcancé a percibir una sombra oscura por el rabillo del ojo. Giré sobre mis talones a toda prisa para comprobar de qué se trataba, pero solo me encontré con un pasillo completamente vacío. La enfermera simplemente esbozó una sonrisa helada mientras me observaba. Ella me miró fijamente y me dijo en voz baja, «Tú también lo acabas de ver, ¿verdad?» El paciente falleció exactamente 12 horas después de ese encuentro. Tengo que ser completamente honesto sobre este asunto. No es la figura del hombre alto con sombrero lo que realmente me aterroriza. Tampoco son las apariciones de los niños pequeños en las esquinas.
Ni siquiera me inquieta el hecho de que los pacientes de más de 100 años tiendan a reunirse misteriosamente cerca de la habitación de la siguiente persona que va a partir. Todos esos eventos son indicadores claros que me ayudan a saber en qué momento exacto debemos llamar a los familiares. Lo que verdaderamente me pone los pelos de punta es el hecho de que absolutamente todos los pacientes terminan viendo exactamente las mismas cosas. Sin importar su estado general de salud, la razón médica de su deterioro o la enfermedad que padezcan, si su camino hacia el final es lo suficientemente lento como para observar las etapas. Todos relatan exactamente las mismas visiones. Hablan de familiares fallecidos hace muchos años que los llaman desde la penumbra, de niños pequeños parados en silencio al borde de la habitación y del hombre alto con el sombrero negro. Es un patrón tan ridículamente constante que casi podrías ajustar un reloj basándote en él. Puedes preguntarle a cualquier enfermera con experiencia. Ellas están hechas de acero y hierro, pero todas conocen a la perfección las señales que transmiten los demás pacientes cuando alguien está a punto de partir. Soy médico psiquiatra y, durante mis años de formación profesional, estuve asignado durante 6 meses a una unidad especializada en el tratamiento de pacientes con trastornos depresivos y de ansiedad. Aquel lugar funcionaba en una edificación bastante antigua que había albergado a personas con padecimientos mentales desde mediados de la década de 1920. En la planta que nos correspondía contábamos con 13 camas de hospitalización, una estación central de enfermería, una sala de estar común para los residentes y un par de salones de conferencias. Transcurridas un par de semanas desde mi ingreso, me encontraba realizando una entrevista clínica a una paciente de nuevo ingreso. Al indagar sobre sus patrones de sueño y descanso nocturno, la mujer me comentó algo muy extraño. Aseguró que durante las madrugadas escuchaba con claridad el llanto de un bebé que la despertaba constantemente. Resultaba imposible que hubiera recién nacidos en ese edificio, ya que el hospital estaba ubicado lejos de zonas residenciales y las visitas estaban estrictamente reguladas. Poco después de terminar la consulta, una de las enfermeras me llamó a un lado en el pasillo para hablar conmigo en privado. Con un rostro sumamente serio, me advirtió que los episodios del llanto del recién nacido no debían catalogarse como un síntoma psicótico de la paciente. La mujer hablaba con una firmeza absoluta pero se negó rotundamente a darme más explicaciones. Yo simplemente resté importancia a sus palabras, pues al final no alteraba en nada el diagnóstico ni el tratamiento médico, y terminé por olvidar el asunto. Cuando cumplí unos 3 meses de permanencia en esa área, me hallaba sentado en la mesa de la estación de enfermería revisando unos expedientes. Justo detrás de mí, 3 enfermeras conversaban en voz baja. Una de ellas comentó, «Hoy está muy activa». Otra de las presentes le respondió, «¿En serio? Vaya, no me había dado cuenta». Giré la silla y les pregunté directamente de quién estaban hablando. Las mujeres se miraron entre sí con cierta duda antes de que una de ellas se animara a darme una respuesta. «Bueno, lo que pasa es que hay una bebé aquí. A veces se le escucha llorar», me dijo con un tono vacilante. Por supuesto que me mostré incrédulo, pero ellas se limitaron a encogerse de hombros y sonreír en silencio. No pasaron ni 30 segundos cuando lo percibí con mis propios oídos. Se escuchaba a cierta distancia, pero no demasiado lejos, un llanto nítido e inconfundible de un bebé, como si estuviera separado de nosotros por apenas 2 o 3 paredes de concreto. Me quedé helado y miré de inmediato al grupo de enfermeras. Sus rostros reflejaban una expresión clara de «te lo dijimos». Les pregunté en detalle sobre el origen del sonido, pero no supieron darme ninguna respuesta concreta. Solo afirmaron que ese débil sollozo llevaba escuchándose en esos pasillos desde siempre. A partir de aquel día, comencé a percibir ese llanto entre 2 y 3 veces por semana durante mis turnos. Tiempo después le mencioné el asunto a una médica residente de nuevo ingreso, quien simplemente se burló de mi comentario. Sin embargo, pocas semanas después, esa misma doctora se me acercó en el pasillo con el rostro completamente pálido. Me confesó que lo había escuchado con absoluta claridad durante su descanso para el café. Todo el personal de enfermería conocía perfectamente la existencia de ese fenómeno.
No obstante, al trabajar en el área de la salud mental, experimentar esa clase de percepciones no es algo que uno ande divulgando con orgullo. Eventualmente fui trasladado a otro centro hospitalario y jamás volví a escuchar nada similar. Aún reflexiono sobre esa experiencia de vez en cuando, aunque honestamente sigo sin saber qué pensar al respecto. En el pasado me desempeñé como asistente médica certificada en un centro de cuidado para adultos mayores, trabajando específicamente en el turno de la noche. Tenía una compañera de trabajo que afirmaba ser practicante de Wicca. No me parecía algo descabellado, pero ella también aseguraba ver entidades demoníacas dentro de la residencia. En aquel momento yo no creía en esas cosas, pero ya habían ocurrido un par de situaciones sumamente extrañas en las instalaciones. Escuchábamos golpes secos contra las puertas y los sensores de movimiento del área exterior se activaban de la nada, sin que las cámaras de seguridad registraran a ninguna persona rondando la propiedad. Aún no estoy del todo segura de que los fantasmas existan, pero cada vez que recuerdo esta experiencia me cuesta trabajo asimilar lo que realmente sucedió esa madrugada. Se trataba de una noche en la que me encontraba de guardia completamente sola en la unidad especializada de pacientes con Alzheimer. De repente, empecé a escuchar el sonido firme de unos pasos sobre el piso y el chasquido eléctrico característico de la puerta de una habitación al abrirse. Nuestra estación de enfermería era una estructura semicircular rodeada de ventanales de cristal, lo que me permitía observar con facilidad cerca de la mitad de las habitaciones y la sala de estar principal. Al mirar alrededor noté que no había nadie en el pasillo, así que salí de la estación y fui a revisar de forma individual a cada uno de los residentes para comprobar si alguno se había levantado de la cama. Todos permanecían dormidos. Regresé a mi puesto de trabajo y, a los pocos minutos, el mismo ruido de pasos y puertas se escuchó de nuevo en el pasillo. La situación comenzó a ponerme sumamente nerviosa. Inspeccioné las habitaciones por segunda vez para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de realizar una videollamada con una amiga que vivía en Australia. Estaba al borde del llanto porque los sonidos eran demasiado nítidos dentro del edificio en silencio. Para colmo, empecé a escuchar a lo lejos una melodía infantil muy tenue, exactamente como en una película de terror. En ese instante giré la cabeza hacia la izquierda y me encontré a una de las residentes mirándome fijamente del otro lado del cristal de la estación. Aquel hallazgo me sacó un susto tremendo en medio de la penumbra. La mujer tenía una expresión de enojo profundo en el rostro y comenzó a golpear el vidrio con la mano de forma violenta. Colgué la llamada inmediatamente y salí al pasillo para intentar calmarla y brindarle asistencia. Esta paciente era sobreviviente de un accidente cerebrovascular. Por lo general era posible descifrar lo que necesitaba a través de sus gestos, pero esa noche solo balbuceaba palabras incoherentes con una molestia evidente. Le formulé varias preguntas intentando averiguar qué le preocupaba, pero ella solo se frustraba cada vez más al no poder comunicarse. La acompañé lentamente a su habitación, le administré su medicamento correspondiente y me quedé a su lado hasta que concibió el sueño. Posteriormente continué con las labores de limpieza del edificio. Por alguna razón desconocida, la sala de spa de la residencia siempre me había provocado una sensación de incomodidad absoluta. Sin embargo, esa noche fui completamente incapaz de poner un pie adentro para limpiar. El área del spa tiene una distribución espacial en forma de I mayúscula. La zona frontal funciona para almacenar los suministros y permitir que los pacientes se preparen. Al avanzar hay un pasillo corto con una ducha a la derecha y una tina de hidromasaje a la izquierda, finalizando con un sanitario al fondo. En la esquina izquierda siempre permanece colocada una silla de madera. Esa noche, la silla se encontraba posicionada en medio del pasillo, bloqueando el paso y apuntando directamente hacia la puerta de entrada. No había motivo alguno para que ese mueble estuviera ahí. Si algún asistente lo hubiese utilizado para ayudar a un paciente en la tina, habría estado mucho más al fondo. Si era para vestir a alguien, habría permanecido en el área frontal. Sintiendo un pánico repentino, salí corriendo de esa zona para luego escuchar a lo lejos la silla siendo arrastrada por el suelo y me negué rotundamente a regresar durante el resto de la noche. Pero lo más impactante ocurrió horas después.
Como antecedente, una de nuestras residentes con Alzheimer compartía habitación con su esposo, quien no padecía de ningún deterioro cognitivo. Ella solía olvidar con frecuencia quién era él, lo cual resultaba muy triste para todos. Una semana antes de mi turno, el señor había fallecido trágicamente en el Hospital General. Durante el cambio de turno por la mañana, la enfermera que llegaba a relajarme me contó un suceso sumamente aterrador. Me dijo que apenas 30 minutos después de que yo me fuera a casa, la viuda salió corriendo de su cuarto gritando de forma desgarradora por todo el pasillo. La mujer se le acercó temblando y le dijo: «Hay un hombre parado al borde de mi cama que dice que está muerto». Nota cultural. La Wicca es una religión neopagana moderna estructurada en el siglo XX que sintetiza tradiciones espirituales precristianas, el respeto por los ciclos de la naturaleza y el trabajo simbólico con la energía. A diferencia de las religiones tradicionales, carece de una autoridad centralizada o de un dogma estricto, organizándose a menudo en grupos llamados covenes o en la práctica individual. ¿Te gusta lo que escuchas? Suscríbete a Oráculo Reddit para más. Esta es una historia que me contó personalmente una enfermera que trabajaba en una residencia para adultos mayores, ubicada en un pequeño pueblo del estado de Texas. En ese asilo en particular existían dos salas principales conectadas por un pasillo largo. En comparación con la sección frontal, la parte trasera siempre se sentía con un ambiente pesado, cargado de una vibra bastante sombría e inquietante. Resulta difícil explicarlo con precisión, pero definitivamente había una atmósfera mucho más oscura en ese sector. Por esa razón, a las enfermeras no les gustaba quedarse en la parte posterior durante los turnos nocturnos. Una vez que los residentes estaban acostados y se completaba la última ronda de revisión, todo el personal solía migrar hacia la estación de enfermería del frente. Esta caminata nocturna se repitió durante bastante tiempo, hasta que la administración del lugar se enteró de lo que sucedía. Por razones de responsabilidad y seguridad, les ordenaron de forma estricta a las enfermeras del ala trasera permanecer en su puesto asignado durante toda la noche. En ese lugar siempre ocurrían sucesos extraños, pero la mayoría de las veces el personal ignoraba esos detalles, atribuyéndolos a la imaginación o al cansancio acumulado por las largas jornadas de trabajo. Sin embargo, hubo un incidente en específico que resultó espantoso y que contó con varios testigos presenciales. Entre los residentes había un señor llamado Gómez. Existían rumores entre los pasillos de que este hombre se había dedicado a prácticas de brujería durante gran parte de su vida. Según los reportes de otros pacientes, a altas horas de la madrugada el señor Gómez se deslizaba hacia sus habitaciones de una forma totalmente anómala. El hombre se arrastraba boca abajo por el suelo, con los brazos pegados a los costados del cuerpo. Llevaba los ojos completamente puestos en blanco y sacaba la lengua de forma rápida, como si estuviera tanteando el aire. Se metía debajo de las camas de los demás e intentaba empujar los colchones desde abajo. Ese hombre tiene algo maligno adentro, afirmaban con pavor los otros ancianos. Al principio nadie tomaba en serio estos testimonios. Al fin y al cabo, la mayoría de esos pacientes eran personas muy mayores con confusión mental. Desde un punto de vista lógico, resultaba imposible que el débil señor Gómez, quien necesitaba la ayuda de dos enfermeras solo para ponerse de pie, tuviera la capacidad física de realizar semejantes maniobras. Las enfermeras coincidían en que todo eran simples invenciones de mentes confundidas por la edad. Eso fue así hasta la noche en que todas terminaron presenciando la extraña fuerza que habitaba en ese hombre. Pasaba de la medianoche, los residentes dormían en sus cuartos y los pasillos estaban en total silencio. Las enfermeras de turno se habían reunido en la estancia trasera a esperar el amanecer. La mayoría estaba a punto de quedarse dormida cuando un ahogo repentino rompió la calma. Una de las enfermeras se puso de pie con una expresión de pánico absoluto, señalando hacia el pasillo de las habitaciones. Cuando las demás voltearon a mirar, presenciaron una escena espeluznante. Ahí estaba el señor Gómez, arrastrándose boca abajo por el piso con una agilidad imposible, entrando a la habitación de una paciente que dormía. Las mujeres se quedaron paralizadas sin saber cómo reaccionar.
El hombre salió del cuarto y comenzó a avanzar por el pasillo directamente hacia la estancia donde estaban las enfermeras. Los relatos eran completamente reales. El sujeto se desplazaba pegado al suelo, con los ojos en blanco y emitiendo un siseo constante mientras sacaba la lengua. Lo vieron serpentear entre las sillas y las mesas del vestíbulo, pasando por debajo de los muebles mientras emitía ruidos extraños hacia las mujeres en shock. El pavor fue tal que todas salieron corriendo por el pasillo hacia la recepción del frente. Las puertas dobles del ala trasera se cerraron de golpe en cuanto la última de ellas cruzó el límite. Se quedaron en la estación principal durante el resto de la madrugada. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el horizonte, reunieron el valor suficiente para ir a revisar el ala posterior. Todo estaba en calma y el señor Gómez se encontraba durmiendo plácidamente en su cama. Pocas noches después de ese suceso, el señor Gómez falleció. Mientras las enfermeras preparaban el cuerpo en la habitación, se escucharon varios golpes secos y fuertes contra la ventana exterior. Abrieron las cortinas para comprobar qué había provocado el ruido. En ese preciso instante, una lechuza de gran tamaño chocó contra el cristal, golpeando el vidrio con las garras como si intentara ingresar por la fuerza a la habitación. La ave emprendió el vuelo hacia un árbol cercano y se posó junto a varias aves de la misma especie que permanecían inmóviles en las ramas más altas. Las criaturas se quedaron observando fijamente hacia la ventana del cuarto donde yacía el cuerpo sin vida del anciano. Nota cultural. En el folclore del sur de Texas y la frontera mexicana, la figura de la lechuza está vinculada a la brujería tradicional. Se cree que son curanderas o practicantes de artes oscuras que poseen la capacidad de transformar su forma física en aves de rapiña nocturnas. La presencia de estos animales cerca de personas agonizantes suele interpretarse en la cultura local como un presagio o reclamo de deudas espirituales. Actualmente me desempeño como enfermera en una sala de hospitalización general. Durante los turnos de la tarde, una de nuestras tareas habituales consiste en distribuir las bandejas de la cena a los pacientes asignados. Es importante aclarar que jamás en mi vida había tenido una experiencia paranormal. Cuento con una visión excelente y me considero una persona sumamente observadora, atenta a cada detalle de mi entorno. Mientras mi compañera y yo avanzábamos repartiendo las comidas, llegamos a una habitación que contaba con 4 camas. Entré al cuarto, le entregué la bandeja a una de las pacientes y la ayudé a acomodar la mesa para que pudiera comer con comodidad. En ese instante noté que en la cama ubicada en diagonal a ella había otra paciente que no tenía comida. La mujer estaba sentada en el colchón y tenía el cabello corto de color castaño. Le sonreí de manera cordial, asumiendo que se trataba de un ingreso reciente, ya que no la había visto en la sala durante mis recorridos anteriores. Mi compañera me aseguró que en el carrito solo venía una cena registrada para esa habitación. A pesar de su comentario, me propuse revisar si quedaba alguna ración adicional una vez que termináramos de repartir las bandejas en el resto del piso. Logré conseguir una comida de repuesto y la preparé con cuidado para llevarla a la supuesta paciente de nuevo ingreso. Regresé apresuradamente a la habitación con la intención de disculparme por la demora en el servicio. Sin embargo, al cruzar la puerta me llevé una sorpresa absoluta, no había absolutamente nadie en el espacio ubicado en diagonal. La cama estaba completamente vacía. No había rastros de pertenencias personales, ni ropa de cama usada, ni ningún indicio del desorden que juraría haber observado minutos antes en ese lugar. Estoy totalmente segura de que vi a esa mujer de cabello castaño sentada allí. Recuerdo con absoluta claridad haberle sonreído, haberla saludado con un gesto y haberme sentido mal por no tener su comida lista a tiempo. Un escalofrío repentino recorrió mi cuerpo y pasé el resto del turno cuestionando mi propia cordura. Todo había sido increíblemente nítido, y apenas era mi segundo día de trabajo tras 4 días de descanso. Curiosamente no sentí miedo en ningún momento, sino una perplejidad enorme. La mujer que vi transmitía una energía bastante tranquila y pacífica. Tengo 3 historias distintas que me tocó presenciar durante mi tiempo trabajando en la atención de adultos mayores durante las guardias nocturnas.
La primera ocurrió mientras me desempeñaba en una residencia de asistencia de vida independiente. Me encontraba totalmente sola a cargo del cuidado de 16 residentes en el lapso comprendido entre las 9 y las 11 de la noche. Estaba acomodando la ropa limpia en el área de lavandería, situada en el nivel inferior del edificio, cuando de repente escuché a alguien corriendo a paso firme en el piso superior. En ese segundo nivel solo habitaban 4 pacientes. Puedo asegurar con absoluta certeza que ninguno de ellos tenía la capacidad física de correr, y mucho menos por el tiempo prolongado que duraron las pisadas. Además, todas las puertas de acceso exterior del edificio se bloqueaban automáticamente a las 9 en punto de la noche. Subí de inmediato las escaleras para verificar la situación. Al revisar habitación por habitación, encontré a todos los residentes descansando tranquilamente en sus camas, exactamente en la misma postura en que los había dejado. La segunda experiencia sucedió en otro asilo que, décadas atrás, había funcionado como un hospital infantil. Con bastante frecuencia, los pacientes a mi cargo se quejaban de escuchar gritos y risas de niños pequeños haciendo demasiado ruido durante las últimas horas de la tarde. El inmueble estaba construido en una zona rural bastante aislada, sin viviendas ni vecindarios habitados en los alrededores. Los ancianos solían decirme en medio de la penumbra, ¿escuchas eso? ¿Puedes pedirles que hagan silencio, por favor? Por supuesto que mis oídos no registraban ningún sonido en el pasillo. Aquellas quejas continuas cobraron un sentido completo y espeluznante el día en que me enteré del pasado clínico del edificio. La tercera historia involucra a un matrimonio de ancianos que habitaba en uno de los departamentos nuevos de la residencia. Ambos solían molestarse porque los asistentes azotaban la puerta de servicio cercana a su cuarto al sacar los contenedores de basura por las noches. Tiempo después, la esposa falleció trágicamente. Las cosas se mantuvieron en relativa calma hasta que el esposo tomó la decisión de mudarse a otra propiedad. Inmediatamente después de su partida, la alarma de seguridad de la puerta cercana a su antiguo cuarto comenzó a activarse de la nada. El sistema sonaba de forma aleatoria entre las 9 y las 10:30 de la noche. Todo el personal de turno estaba obligado por protocolo a responder a la alerta de inmediato. Si no encontrábamos una causa evidente para la activación del sensor, debíamos realizar una inspección minuciosa por todas las habitaciones para garantizar la seguridad de los residentes. Por supuesto, también revisábamos el área exterior. Esta situación se repitió noche tras noche durante varias semanas consecutivas. El equipo de mantenimiento inspeccionó los paneles eléctricos y los sensores sin encontrar falla alguna, y nosotros tampoco lográbamos entender lo que sucedía. En una oportunidad, una de las cuidadoras se me acercó en el pasillo, me miró a los ojos y me dijo en voz baja, ¿y si se trata de ella, y está molesta porque su esposo se fue del lugar? En ese preciso momento sentí como todo mi cuerpo se puso piel de gallina y supe en mi interior que su deducción era totalmente correcta. Con el tiempo la alarma dejó de sonar a diario, pero de vez en cuando continúa activándose sin explicación en medio de la noche. Durante mi infancia y juventud, mi abuela materna y yo siempre fuimos bastante sensibles a las manifestaciones paranormales. Sin embargo, mi madre era una persona completamente ajena a esos temas. Ella estaba convencida de que su madre decía disparates y tenía la firme certeza de que yo me inventaba historias para llamar la atención. Mientras mi madre estudiaba en la escuela de enfermería, consiguió un empleo como asistente de salud domiciliaria. Le asignaron un trabajo bastante cómodo al cuidado de una mujer con discapacidad llamada Mary. En esa época yo era demasiado joven para comprender exactamente la condición médica de Mary. Al reflexionar sobre el asunto años después, calcularía que tenía la madurez mental de una pequeña de 5 años, aunque físicamente rondaba los 50. Los padres de Mary le habían dejado un patrimonio sumamente sólido. Era dueña de una casa enorme y hermosa, acondicionada por completo para una persona con requerimientos especiales, junto a un fondo económico suficiente para financiar su cuidado de por vida. Mi madre formaba parte de un equipo muy reducido de 4 empleadas, ya que Mary no toleraba a personas desconocidas a su alrededor. Eran 2 asistentes para el turno nocturno y 2 para el turno diurno.
Aunque la paciente recibía atención médica durante las 24 horas del día, a mi madre le permitían llevarla a nuestra casa en ocasiones especiales, por lo que llegamos a convivir con Mary muy de cerca como familia. Mary era una persona extremadamente dulce y cariñosa. De hecho, conservo una fotografía antigua en la que aparecemos mi madre, ella y yo vestida para uno de mis desfiles de danza. Todos en casa la queríamos con el alma. Una mañana cualquiera, en un día en que mi madre no debía ir a trabajar pero tenía clases en la universidad, se levantó de la cama con una prisa inusual y bajó corriendo las escaleras. Pensé que se le había hecho tarde para sus materias, así que la seguí a la planta baja para ayudarla a juntar sus cosas y salir rápido. Sin embargo, la encontré de pie junto al teléfono fijo, marcando números de personas que no le respondían. Jamás en mi vida podré olvidar esa escena. Mi madre estaba temblando de pies a cabeza, llorando desconsoladamente y balbuceando palabras sin un sentido claro. De repente, tiró el auricular sobre la mesa con fuerza y se cubrió el rostro con ambas manos. Me acerqué con cautela para preguntarle qué le estaba sucediendo. Me confesó que se había despertado minutos antes al sentir que Mary estaba parada justo al lado de su cama, dándole palmaditas suaves en la mano de la misma forma en que solía hacerlo cuando estaba muy contenta por algo que mi madre hacía por ella. Sin embargo, en el instante en que mi madre se incorporó sobre las cobijas para mirarla, Mary simplemente ya no estaba allí. Segundos después de terminar de contarme la escena, el teléfono de la casa sonó. Era la enfermera de turno en la propiedad de la paciente para dar la noticia. Mary había fallecido pacíficamente durante la noche. Había ido a la habitación de mi madre únicamente para despedirse. A pesar de esa vivencia tan clara, mi madre nunca admitió abiertamente creer en eventos paranormales. No obstante, tomó la decisión inmediata de abandonar la escuela de enfermería y jamás volvió a trabajar en la atención de salud domiciliaria. Aunque nunca lo expresó con palabras, me quedó la firme sensación de que su fortaleza emocional no podía soportar la idea de encariñarse con otro paciente y volver a atravesar por una pérdida similar. Mi madre siempre fue una mujer fría y estoica, pero ese evento la quebró por completo. Esta historia en particular siempre me causa un estremecimiento en el cuerpo. En aquella época yo trabajaba como auxiliar de enfermería en una residencia para adultos mayores. Teníamos a nuestro cuidado a una mujer bastante joven, de unos 40 años de edad, quien había sufrido un accidente automovilístico sumamente grave en el pasado. A raíz de ese choque, la mujer no hablaba y estaba paralizada del cuello hacia abajo, presentando además un traumatismo craneoencefálico sumamente severo. Lamentablemente, el personal que estuvo antes de mi llegada jamás le realizó los ejercicios de movilidad recomendados durante años, por lo que sus articulaciones estaban rígidas. La tensión muscular en sus piernas era tal que la primera vez que la atendí me tomó varios minutos discernir la posición de cada extremidad. De forma muy ocasional, tal vez cada 3 o 4 días, la paciente pronunciaba palabras sueltas sin contexto alguno. En una oportunidad me miró fijamente a los ojos, dijo claramente la palabra café y de inmediato regresó a su estado de desconexión habitual con el entorno. Una noche me encontraba haciendo la guardia de madrugada y todo el edificio estaba sumergido en un silencio absoluto. Me correspondía realizarle el aseo en cama, así que entré a su habitación y me puse a hablarle con tranquilidad mientras preparaba las cosas. Tomé el recipiente metálico y entré al baño privado de la habitación para llenarlo con agua tibia y jabón. Mientras abría la llave, levanté la mirada hacia el espejo ubicado sobre el lavamanos. En el reflejo del cristal alcancé a ver cómo la puerta del baño comenzaba a cerrarse lentamente detrás de mí. En ese preciso instante experimenté una sensación de angustia helada en el pecho. Un pavor absoluto se apoderó de mi cuerpo, un miedo gutural que jamás había sentido en toda mi vida. Reaccioné de inmediato y me lancé hacia la entrada para evitar que la puerta se cerrara por completo. Al salir apresuradamente del baño hacia el dormitorio, noté que la paciente se había movido ligeramente sobre la cama. Tenía la cabeza girada en la dirección opuesta a la que estaba originalmente. Me estaba mirando fijamente a los ojos con una sonrisa enorme en el rostro,
una expresión amplia y despierta que jamás le había visto durante todo el tiempo que llevaba cuidándola. La mirada en sus ojos tenía la misma lucidez que cuando lograbas escuchar sus palabras sueltas. Por un segundo, la persona que habitaba ese cuerpo estuvo verdaderamente ahí, presente y consciente de mi reacción. Inmediatamente después, sus facciones se relajaron y volvió a su estado normal de desconexión total. Lo verdaderamente espeluznante de esta situación es que la puerta de ese baño era una estructura de madera gruesa y pesada, la cual siempre se mantenía fija contra la pared mediante un imán de alta potencia pegado al suelo. Para lograr desenganchar esa puerta del imán de la pared, era necesario aplicar una fuerza física considerable y jalar el pomo con impulso seco. Sin embargo, no había nadie más en esa habitación. Ella fue quien lo hizo. Nota cultural. En la atención de pacientes con daño cerebral severo y tetrapléjica por traumatismo, los episodios de emisión verbal esporádica o espasmos musculares bruscos se conocen clínicamente como automovilismos del estado vegetativo o de mínima conciencia. A pesar de la rigidez articular prolongada, el sistema nervioso central puede generar descargas motrices involuntarias repentinas que generan movimientos de tendones, músculos y articulaciones sin una intención consciente deliberada. Soy médico en un hospital del estado de Colorado. A lo largo de mi trayectoria profesional en los turnos nocturnos, me ha tocado presenciar situaciones que desafían cualquier explicación lógica. La primera experiencia ocurrió durante una guardia de madrugada. Alrededor de las 2 de la mañana, recibí una llamada del personal de enfermería informándome que una anciana con demencia estaba sufriendo un episodio de alteración severa. La mujer aseguraba con pánico que había una presencia extraña parada dentro de su habitación observándola en la penumbra. Recibí el mismo reporte unas 3 o 4 veces en el lapso de una hora. Debido a la falta de personal en ese sector, tomamos la decisión de trasladar a la paciente a otra cama del pasillo y mover a esa habitación a un hombre mayor que no presentaba ningún tipo de deterioro cognitivo. Apenas una hora después de haber realizado el cambio, el teléfono volvió a sonar. El nuevo paciente estaba experimentando exactamente la misma situación. Afirmaba que alguien estaba parado en la esquina del cuarto mirándolo fijamente y que la temperatura del lugar había bajado de forma drástica. Pensando que se trataba de una simple coincidencia o de una sugestión colectiva, decidí acudir personalmente a inspeccionar el área. En cuanto crucé el marco de la puerta, la temperatura era tan baja que podía ver mi propia respiración condensándose en el aire. De inmediato experimenté una sensación helada en la nuca, como si unos ojos invisibles me estuvieran siguiendo cada movimiento desde la oscuridad. Decidí no arriesgarme, saqué al paciente de ese cuarto inmediatamente y dejé la habitación completamente vacía durante el resto de la noche. Como dato adicional sobre ese espacio, durante los 3 años que trabajé en ese centro médico, me tocó atender 6 paros cardiorrespiratorios dentro de esa misma habitación. Y desafortunadamente no logramos reanimar a ninguno de los pacientes. La segunda historia ocurrió en el mismo hospital, el cual cuenta con una unidad de quemados bastante grande que recibe pacientes derivados de unos 5 estados a la redonda. En una oportunidad ingresó un hombre perteneciente a una comunidad nativa americana, quien ocupó una de las habitaciones privadas durante varios meses. Tenía quemaduras severas en aproximadamente el 75% de su cuerpo. Hay que tomar en cuenta que a estos pacientes se les deben lavar las heridas a diario y someterlos a procedimientos quirúrgicos de limpieza cada 2 o 3 días. Es un proceso sumamente doloroso y desgastante. Lamentablemente, tras varios meses de agonía, el hombre falleció. Poco tiempo después de su partida, comenzaron a registrarse fallas eléctricas muy extrañas dentro de esa habitación, las cuales me tocó presenciar directamente. Las luces de la habitación se encendían y apagaban solas. El televisor se prendía de la nada a todo volumen y los botones no respondían para apagarlo. El teléfono de la mesa sonaba y, al descolgarlo, solo se escuchaba estática del otro lado. Lo más sorprendente era la reacción de las enfermeras. Ellas entraban a la habitación, pronunciaban el nombre del fallecido en voz alta y le decían con firmeza: «Ya basta, detente por favor». Y aunque suene increíble, la manifestación cesaba al instante.
Durante los meses siguientes, absolutamente todos los pacientes asignados a ese cuarto afirmaban haber visto la figura de un hombre nativo americano en la esquina. La situación se volvió tan recurrente que la administración del hospital decidió llamar de forma oficial a un chamán de la tribu del fallecido para que realizara un ritual de limpieza espiritual en la habitación. Tras la ceremonia, los eventos extraños no volvieron a repetirse jamás. La tercera experiencia fue la que me causó el mayor pavor. Ocurrió en un hospital distinto, donde la sala de descanso para los médicos de guardia era una antigua habitación de cuidados intensivos remodelada. Eran las 5 de la mañana y me encontraba durmiendo sobre un sillón reclinable. Dado que las enfermeras a veces asomaban la cabeza para avisar de alguna emergencia, solía bloquear la puerta colocando un bote de basura y un libro pesado de medicina interna en el suelo. Estaba conciliando el sueño cuando escuché que la puerta se abría lentamente y alguien entraba al cuarto. Por la silueta, pensé que se trataba de mi colega que venía a hacer el relevo de turno, aunque faltaban 2 horas para su llegada. Por alguna razón, percibí que se trataba de una figura femenina. La silueta caminó despacio hacia donde yo descansaba, se inclinó a pocos centímetros de mi rostro y emitió un siseo escalofriante directamente en mi oído. El sonido era idéntico al de un silbato ceremonial azteca. Me desperté de golpe con el corazón latiendo a 1000 por hora, completamente aterrorizado. En un primer momento intenté convencerme de que había sido solo una pesadilla, pero al mirar hacia la entrada, noté que la puerta estaba abierta de par en par y los libros habían sido empujados hacia un lado. Jamás volví a cerrar los ojos en esa habitación. Nota cultural. El instrumento conocido como silbato de la muerte azteca es un artefacto acústico descubierto en yacimientos arqueológicos de la zona central de México. Diseñado con forma de calavera, produce un sonido estridente que simula el grito desgarrador de un ser humano o el viento ruidoso. En la tanatología prehispánica, se utilizaba en ritos funerarios para guiar el alma del difunto hacia el inframundo o para intimidar a los adversarios durante los enfrentamientos. Si te gustan estas historias, asegúrate de suscribirte a Oráculo Reddit para más.